Voy a tratar de explicarte en general lo que tiene que ver con la diabetes mellitus en, en general, eso. Porque quizás hayan datos que sean muy específicos y ciertas cosas que no entendí, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. En sí, la diabetes consiste en un desorden, rompe el equilibrio con respecto a los niveles de la glucosa en la sangre, cuando estos están persistentemente elevados, y en consecuencia genera un desorden en nuestro organismo, donde la principal consecuencia la tiene que ver con la insulina. Ahora, en datos, se dice que la glicemia suele tener un pic aquí, a este tipo de concentración, como el que el mayor porcentaje se debe acá. Ahora, según la glicemia, según en edades y diferentes géneros, se podría decirse que entre las edades más principales son de 25 a 64 años. Sus números son muy altos en comparación a los demás. Y entre los géneros, las mujeres suelen ser más susceptibles a este tipo de diabetes, más que los hombres. Aunque la diferencia tampoco, bueno, sí, considerable en sí. Y si lo vemos según nivel educacional, es el nivel medio. La enseñanza media tiene altos índices de diabetes. Los datos no sé por qué mierda se repiten, pero de cierta manera no dejan de ser los mismos. Ahora aquí, lo que nos quiere presentar es otra cosa, porque podemos ver en estos tres gráficos, según el conocimiento de la diabetes, de los que conocen cuántos tienen tratamiento y de los que tienen tratamiento, cuáles tienen control. O sea, con esto podemos inferir que existe muchas personas que saben que tienen diabetes, pero de esa gran persona, muy pocos adquirieron la opción de tener tratamiento. Y de esos pocos, son mucho menos los que les importa realmente seguir con un buen tratamiento, porque simplemente lo ven como algo que no les importa o porque por un rato se sienten bien, lo olvidan y dejan el control y después empeora la situación. Con respecto a los géneros, las mujeres. Como les dije, las mujeres suelen sufrir más de estas consecuencias de diabetes más que los hombres. La diabetes no es tanta, pero vamos, o sea, es considerable. Ahora, bases. ¿Quién genera la famosa insulina? Ya, el páncreas. El páncreas es la glándula que genera la insulina. ¿En dónde lo genera? En estos islotes, que se llaman islotes de Langerhans. No me sale bien en inglés, pero ahí se lee. En unas células que se llaman células beta, que son estas, y se van al vaso sanguíneo. Y esta insulina viaja hasta llegar a las fibras musculares, que son como los que más necesitan la famosa glucosa para realizar el movimiento. Y es aquí donde principalmente tiene su función. ¿Cómo funciona? Bueno, la insulina lo que permite es que salgan los transportadores de GLUT, el 4, pero por aquí no sé por qué mierda no aparece. No quieren parecerlo. Bueno, pero en sí lo que hace la insulina es que aparezcan unos transportadores de glucosa en las células y con ellos puedan absorber más glucosa. Ahí se ve. Transportador de glucosas 4. Insulina receptor. Ahí llega la insulina y se presenta estos transportadores de glucosa y la glucosa entra y puede transformarse en los diferentes tipos para los diferentes caminos que puede surtir esta glucosa o sus necesidades o lo que necesite la célula como tal. Pero para ello, para que la glucosa entre, necesita del GLUT4. Por ejemplo, en esta tabla te puede ver GLUT4, insulina estimular glucosa. Estimula la obtención de glucosa como tal. Y este se secreta a mayor cantidad
de glucosa que haya presente. O por lo menos eso es lo que yo interpreté de esta tabla. Esta tabla no la entendí. No la entendí. Y esta fórmula tampoco. Ahora, existen dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tiene que ver con la destrucción total de la célula beta. O sea, no existe, no hay insulina, no hay absolutamente nada. En cambio, la tipo 2 existe como un defecto. No se perdió del todo la insulina, pero anda de caída, podría decirlo así. También existen otros tipos, como los que dicen aquí, defectos genéticos a función de la célula o acción de la insulina. Es decir, tiene que ver ya con un factor genético donde altera la función de la insulina como tal. Enfermedades al páncreas exocrino. Esto quiere decir que, por ejemplo, el páncreas puede estar dañado a otros niveles, pero que alteren la función de la insulina. O por inducción de drogas o químicos. Las drogas o químicos siempre van a alterar algo en nuestro organismo, y uno de ellos puede alterar la función de la célula beta, la secreción de la insulina o cómo funciona esta. Y por último tenemos la que es la diabetes gestacional, que son los que suelen sufrir de diabetes en el embarazo. Y estos cómo afectan al feto. Bueno, si hablamos del tipo 1, como dijimos antes, tiene que ver con la destrucción de la célula beta. Entonces se pierde absolutamente la insulina, no hay. ¿Esto qué consecuencias lleva? Una tendencia a cetoacidosis. Los cetoácidos son los que te permite llevar glucosa al cerebro. Entonces, como ya de por sí cuesta, o sea, no existe la insulina como tal, el cuerpo tiene que alimentar con energía al cerebro. ¿Y cómo lo hacen? Con cetoácidos, o por lo menos esa es mi conclusión. Y en niveles ya más de organismo, de ser humano como tal, la consecuencia es que nosotros vamos a tener que ser inmunodependientes. Nosotros vamos a depender constantemente de que nos estén inyectando insulina porque no podemos hacerlo por nuestra cuenta, ya que la célula beta no existe. Ahora, de los subtipos de la diabetes tipo 1, existen los diabetes autoinmunes. Marcadores positivos, bueno, creo que a lo que se refiere es aquí que hay un gran porcentaje de que sea este tipo de diabetes, los cuales se determinan por anticuerpos, antitisora. En sí, lo que nos quiere demostrar aquí es que es el sistema inmune el que ataca las propias células betas. Y es por esto que estas mismas desaparecen por nuestro sistema inmune. ¿Y cómo el sistema inmune ataca? Con antígenos. ¿Y quiénes marcan los antígenos? Los anticuerpos, y ya está. Ahora, la diabetes idiopática se comporta igual. Por eso dice que igual comportamiento metabólico que el autoinmune. ¿Cuál es la diferencia? Sin asociación de marcadores de autoinmunidad, ni de HLA, que no sé muy bien qué era esto, pero lo que quiere decir aquí es que no existen unos marcadores, no existen anticuerpos que te marquen la célula beta para que este ataque. Esto ocurre así sin más, pa. Listo, atacó y ya está. Entonces, se puede determinar que asociación de la diabetes tipo 1 con antígenos como estos u otros, o también porque estamos susceptibles a recibir alguna especie de virus o un tóxico que te puede ver por factores ambientales o por factores genéticos, y los cuales hagan que el sistema inmune exagere y recibamos muerte de célula beta, y por eso es que aquí se marca autoinmunoagresión a la célula beta. Y esta cosa de la detección precoz del proceso en su fase preclínica, no estoy muy al tanto. Creo que tiene que verse con que a veces se puede detectar el proceso de la degradación, aunque no estoy muy seguro. Ahora, esto nos quiere indicar como la causa de la diabetes como tal. La gran base es por genética. Después
vamos por los hábitos saludables, cómo nosotros nos alimentamos, por ejemplo, o cómo nosotros nos comportamos. Después tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que estas enfermedades son las que nosotros mismos sufrimos, no la pegamos de nadie. Y por último, por algún síndrome metabólico. Aquí en este lado nos pueden decir pueden ser causas, por ejemplo, la hipertensión arterial, la dislipedia, obesidad visceral. O sea, estos son como las consecuencias de tener diabetes. Y este que está en rojo está así porque tiene que ver con otro tipo de diabetes. Ya no es el diabetes tipo 1, sino que este es el diabetes tipo 2, que es el que se presenta acá. La diabetes tipo 2 consiste en una resistencia a la insulina. No quiere decir que no exista como tal, no hubo una destrucción de la célula beta. Tiene que ver más con la insulina como tal. Entonces, deficiencia parcial. No es constante. Puede pasar en ciertos puntos de crisis. Dice que existe una predisposición genética. Esto puede venir de nuestros padres, etcétera, etcétera. Y dice estar asociado con la obesidad visceral, o sea, que nosotros nos estemos engordando directamente. Características. Insulina plasmática normal o elevada. Esto quiere decir que por mucho que la célula beta genere insulina, la insulina no cumple su función en las células y por ende anda libre en el organismo, en la sangre. Sin tendencia de acidosis. O sea, no tienen problemas con los cetoácidos. Dicen que responden a cambios de dieta e hipoglicemiantos orales. Ellos reaccionan cuando nosotros alteramos la dieta, porque se nota, si tú cambias la dieta, empiezas a tratar de alterar el metabolismo, estos también van a alterarse y como no funcionan bien, van a estar más presentes en la sangre. Y dicen, algunos requieren control con insulina requerientes, porque como les he dicho, no es que no exista la insulina como tal, sino que se ve alterada en su función. Entonces, a veces van a requerir y otras veces no dependen constantemente de ella. Y aquí, como les dije, para que se inicie una enfermedad debe de asociarse con un defecto de la célula beta, no eliminación, defecto. Entre ellos puede ser agotamiento de la secreción de insulina por el tiempo, un defecto genético, interfiere a la síntesis o la secreción de tal, o sea, más o menos igual relacionado con el primero, o la interferencia de la secreción de insulina por glucotoxicidad. Esto quiere decir que la glucosa está tan elevada que genera un tóxico, se empieza a transformar en algo tóxico en nuestro organismo. Entonces altera la secreción de insulina debido a esta toxicidad de glucosa. Este cuadro sigo sin entenderlo. Y acá nos quiere hablar más o menos del esquema de qué es lo que sucede con la diabetes, cómo llegamos a la diabetes tipo 2. Según por una predisposición genética, alteramos la degradación de insulina. Esto también nos puede conllevar a una obesidad y resistencia a la insulina como tal. Esto va a hacer que, no estoy muy seguro aquí, yo diría que dice incremento de la glucosa hepática a exterior, o sea, creo que como que él manda más glucosa y tiene sentido porque aquí dice hiperglicemia, por ende está aportando a que exista más glucosa en la sangre. ¿Qué no quiere decir por esta parte de acá? Efectos ambientales exteriores, comerte una hamburguesa, comerte, no sé, algo que sea muy calórico, algo que tenga mucha energía. También te conlleva la obesidad conlleva que haya una resistencia, la resistencia a la insulina realiza que exista un decrecimiento de glucosa interior de los músculos y es por ende que la glucosa anda más por la sangre, generando la hiperglicemia. Y cuando te das cuenta de que tienes hiperglicemia, ¡pum! Diabetes tipo 2. Porque no es una destrucción de la célula beta. Existe insulina, creas insulina, pero la insulina no hace efecto. Diabetes tipo 2. Aquí creo que hablamos más de lo mismo. Aumenta la glucosa, la producción de glucosa, lo que quería decir antes. Descrece la secreción de insulina, pero no asimismo con el glucagón. Que el glucagón hace lo contrario.
aumenta aquí hay absorción de carbohidratos por parte del intestino. Y los músculos no pueden absorber la glucosa porque andan con la insulina mala. Y dice que este es el mecanismo de la diabetes tipo 2. Creo que eso es lo que quiere decir este esquema. Ahora, esto creo que quiere hablar de la diabetes tipo 2 y las hormonas. Cómo estos afectan al ciclo hormonal. No entiendo este inglés. Trato de ver las imágenes, pero no los puedo entender. Así que por este lado yo no los puedo ayudar mucho. Lo lamento, pero no soy bueno con el inglés. Y creo que aquí lo que quiere hablar es como la manera en que tratan como de... Dice, sitios de acción de agentes hipoglucémicos y mecanismos de disminución de la glucosa en diabetes tipo 2. Serían estos, si no me equivoco, y cómo estos van afectando en los distintos lados que están relacionados a generar, absorber o secretar la insulina. O sea, este secreta insulina, este tiene que utilizar la insulina que está en la sangre, este trae glucosa y este también está creando glucosa. Entonces, creo que tiene que ver con cómo funcionan estos dos agentes en estas diferentes regiones o cuáles son los que son más efectivos o menos efectivos. Ahora, diabetes gestacional. En pocas palabras, los riesgos de tener hiperglicemia en el embarazo tienen que ver ya directamente con un riesgo gestacional, así genérico, y la posibilidad de desarrollar diabetes clínica o intolerancia a la glucosa postgestacional. O sea, para el bebé es muy riesgo, podría tener un riesgo muy grande a recibir diabetes o una especie de intolerancia a la glucosa por el exceso de glucosa que suele tener la madre ya en ese estado. En pocas palabras, no hay más que decir, o sea, aquí ya está claro, producción de hormonas de la placenta, los estrógenos, lactógenos, placentarios humanos, realizan mala inhibición de la acción de la insulina. Como realiza esta consecuencia, tiene más altos niveles de glucosa. Ahora, los distintos tipos de diabetes que se pueden presentar, como ya se habían dicho antes, por defectos genéricos en la función de la célula beta. Creo que esto habla de los tipos de diabetes a jóvenes, aunque no estoy muy seguro. Pacientes con defectos genéticos de la acción de insulina, de nuevo lo mismo, la genética alterando la acción de la insulina como tal. Aquí con la célula beta y aquí con la acción de la insulina. La patología pancreática, cualquier enfermedad que tenga que ver con el páncreas. Endocrinopatias, Cushing, acromalagia, estas ya son como enfermedades que podrían alterar por consecuencia algún fármaco tóxico, droga como tal, que pueda alterar la función tanto de la célula beta como de la función de la insulina, agentes infecciosos, alguna bacteria o algo por el estilo, y por último, unos casos especiales como el síndrome de Down y el de Klinefelter, creo que así se dice. Ahora, estos son criterios de diagnóstico. Con ellos nosotros podemos evaluar si una persona está o no con diabetes y existen todos estos tipos. Este dice que debe ser realizado en un laboratorio con un método que está certificado por un programa nacional. O sea, es un programa nacional que está directamente relacionado para saber si tienes o no y se hace en un laboratorio. Dice que está analizado por la mediación de test de control y de complicaciones de la diabetes. Esto. O sea, es un test que se hace directamente en un laboratorio y está con un plan nacional. O sea, está bien. De hecho y derecho. Ahora, esto es un diagnóstico que nosotros podemos evaluar en ayuno, sin ingesta calórica en menos de 8 horas. Con estos datos nosotros podemos saber si alguien en ayuno tiene o no diabetes. O sea, tendríamos que hacer ayunar a alguien, revisar sus datos de glucosa en sangre y determinar los valores. Ahora, estos están dirigidos por la OMS
y es usando una carga de glucosa que contenga equivalentemente 75 gramos de glucosa. Tienes que consumir un poco de glucosa y ver cómo tú toleras esta glucosa. Y aquí están los datos. Y este es con plasmática aleatoria. Estos se le ven con síntomas clásicos de hiperglicemia y crisis hiperglucémico. Se utilizan como en casos específicos en los cuales tú puedes sospechar de que podrías tener diabetes, y estos diabetes se ven por crisis. Yo te veo que tú tienes una crisis de hiperglicemia, pero a lo mejor es porque tienes diabetes. Vamos a revisar este criterio de diagnóstico para saber si tú tienes diabetes o no tienes diabetes. O creo que así era. La prediabetes se ve con estas dos fórmulas, tanto glicemia en ayuno o por glucosa plasmática con la tolerancia de glucosa que hemos visto antes. Y tienen esos dos datos. No hay mucho que verlo así como la magia, simplemente son datos, están ahí, hay que aprendérselos como tal. Ahora, las complicaciones de la diabetes, complicaciones agudas en diabetes, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Dicen, ambos trastornos se acompañan de deficiencia absoluta o relativa de insulina, deficiencia de volumen y anormalidades de equilibrio ácido-base. Esto tiene que ver tiene que ver con la deficiencia absoluta de la insulina o relativa, o sea, ¿cómo explicarlo? Cuando ya simplemente no hay insulina ya directamente. Y, o sea, no es mucho lo que puedo entender de esto. La verdad, traté de verlo. Creo que está muy relacionado con la cetoacidosis como tal, que se acuerdan que es como la manera en que pueden transportar glucosa al cerebro y las consecuencias de que estos pueden generar aumento de la lipólisis, o sea, generación de grasa, incremento del catabolismo de las proteínas, o sea, tú destruyes proteínas y descrece la manera en que puedes absorber la glucosa. ¿Esto qué genera? Genera por parte de las proteínas ácidos, a muchos aminoácidos, alterando lo que tiene que ver con el equilibrio de ácido-base, y mucha glucosa. Como generas mucha glucosa, tienes que eliminarla por algún lado, y por eso está glicosuria, o sea, tú eliminas ya la glucosa por la orina. Y el tema de los lípidos, bueno, tú ya podrías hacerte una idea de lo que genera los lípidos, muchos lípidos en tu sangre. De todas maneras, todo esto puede llevarte a una muerte, si es que no lo puedes regular a tiempo. Manifestaciones, o sea, cómo tú puedes ver que alguien tiene estos problemas. Listo, no hay mucho más que decir. Náusea, vómito, poliuria, orina mucho, polidipsia, no me acuerdo muy bien de qué era. Dolor, disnea, falta de aire, dolor abdominal. Efectos decadentes, o sea, cómo pueden empeorar la situación. Con manejo inadecuado de insulina, con neumatía, ITU, gastroenteritis, sepsis, infarto, cocaína, embarazo. Esto podría alterar de manera horrible al caso del que ya está. Y datos exploratorios, creo que se refiere como uno puede investigar este tipo de, como sospecha podría decirse. Taquicardia y sequedad de la mucosa de la piel, hipotensión y Kussmaul creo que tiene que ver con un tipo de respiración, coma, letargo, coma. Complicaciones crónicas de la diabetes. Si les dije que la diabetes en general es una mala distribución de la insulina o función de la insulina como tal, si no se puede ingresar la glucosa al organismo, este va a alterar sí o sí el organismo de una manera horrible, diciendo que es gran responsable de la morbilidad y mortalidad del trastorno como tal. Siendo estos, creo que las enfermedades que uno que puede recibir de parte de tener diabetes crónica, que para qué mencionarlas. Y por este lado,
más de lo mismo. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de tener hiperglicemia? Tener alta glucosa a niveles intracelulares, a más edad, función alterada de las proteínas, función celular alterada, a mayor edad, los sistemas circulantes, puede alterar los sistemas renales, vasculares, tejido conjuntivo, factores de crecimiento. Ves de nuevo función de celular alterada, función enzimática, fallan las células como tal, todo falla, va fallando todo como tal. Y estas son como las complicaciones que puede generar la diabetes. Y eso sería todo en sí. Yo me imagino que igual faltaron algún que otro dato. Muchas cosas no las he entendido muy bien. Pero espero que igual sirva como alguna base para algo.